belleza, bienvenida al primer Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina, donde vas a poder aprender acerca de lo valioso y maravilloso que es ser mujer y sobre todo cómo cuidarnos. En este primer día, educación, espero que aprendas muchísimas cosas. Por favor, cualquier duda que tengas, avísame, así es que a disfrutar. Hola bellezas, bienvenidas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el momento en el que nos estén viendo. El día de hoy tengo una mujer que admiro mucho, que quiero y que tiene unos temas padrísimos alrededor de lo que significa ser mujer y pues lo que ha costado ser mujer a través de los años. Hoy vamos a platicar un poquito de la historia también para conocer y aprender sobre el contexto. Y pues bueno, le doy la bienvenida a Silvia. Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotras, por compartir un poquito de tu trabajo. Y pues me gustaría darte los micrófonos y si te puedes presentar, te lo agradecería muchísimo. Bienvenida. Muchas gracias, Tal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Primero, agradecer la invitación, el espacio, y bueno, y claro, reiterar que el cariño y la admiración es mutua, ¿no? Entonces, pues yo soy Silvia Jurado. ¿Qué hago? Bueno, entre varias cosas, soy consultora independiente sobre temas de comercio justo y educación, con la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo. Además, soy docente también en una de las universidades del bienestar. Aún a distancia podemos seguir trabajando desde acá. Y bueno, también docente en una unidad del Instituto Politécnico Nacional, en un centro de investigaciones, que igual estamos todavía en la modalidad a distancia. Pero bueno, ¿cuál es la razón de que yo me encuentre aquí? Y la invitación, y que responde a la invitación de Talía, pues entre mis temas de investigación, yo, bueno, hice una maestría y un doctorado en desarrollo rural y me he dedicado al tema de investigar a las organizaciones campesinas que trabajan específicamente con comercio alternativo. Cuando hago la estancia postdoctoral, ahí mi enfoque, bueno, desde la maestría mi enfoque había estado centrado también en las mujeres, pero ya es en la estancia postdoctoral en la cual ya tengo como el espacio para poder desarrollar un poco más en profundidad este tema y entonces ya logro como decantarme, ¿no? En el tema de las mujeres campesinas, su participación política, etcétera. Y bueno, ¿a qué me llevó todo esto? Pues a especializarme también en estudios de género. Y entonces algo de lo que me ha dejado esta experiencia y un poco también la experiencia docente, es que hace como un año más o menos, llevé a cabo corrí un seminario que se llama Temas Selectos de Género y Feminismo, con las compañeras del CIDIR Oaxaca, de este centro de investigaciones del Politécnico que les comenté. Y ahí estuvimos analizando varios temas y hubo uno en especial que llamó mi atención y que además lo logramos compartir con las estudiantes y es el que quiero compartirles ahora. Si bien no soy historiadora, pero sí es un tema que me parece sumamente relevante para poder revisar la participación de las mujeres con esta visión histórica. Es decir, si no tenemos este recuento, esta revisión histórica, de repente pensamos que muchos derechos, sobre todo con los que algunas de nosotras ya nacimos, pues están dados de facto. Y esto no es totalmente cierto. Entonces me interesa compartirles una lectura de este librito, por ahí, ¿sí se ve? Sí, que se llama Contra viento y marea. Sí, Es un libro de la autora Ana Macías y trata sobre el movimiento feminista en México hasta 1940. Entonces vamos a estar pensando este movimiento feminista en México, incluso previo a la aprobación del sufragio para las mujeres, porque recordemos que el sufragio femenino se da hasta 1954, de manera efectiva hasta 1954, es decir, siglo pasado, es decir, historia reciente. O sea, no tiene mucho que las mujeres hemos tenido acceso
a este, a Derecho. este derecho, exactamente. Y bueno, nada más me interesa compartir la primera parte del libro, de la primera parte de este libro, cuando Ana Macías nos habla de las raíces del feminismo en México. Aquí, bueno, no sé si sea posible, después pueden, me imagino, Talía, pueden mandar sus preguntas, ¿no? Comentarios, etcétera, porque sí me interesa mucho hacerlo como en la modalidad de conversatorio en la medida de lo posible. Entonces, esa es la razón por la cual no voy a presentar algo tal cual en este momento. Y entonces Ana Macías comienza diciéndonos, ella comenta, por ejemplo, textual, dice, si España tiene su Don Juan e Inglaterra su Otelo, México tiene sus machos. Y estos, no cabe duda, son más puntillosos que Otelo y menos saciables que Don Juan. Entonces, comienza haciendo esa afirmación en donde nos dice además que las mujeres mexicanas somos campeonas del sufrimiento. Es decir, que de alguna forma, bueno, de varias formas en realidad, hemos sido educadas históricamente para satisfacer esta figura masculina de los machos, ¿no? Pero que además este tema del sufrimiento en las mujeres mexicanas se ha erigido como algo deseable a alcanzar, como que la mujer más sufrida es la que históricamente debe estar en un altar y es el ideal al que debemos aspirar, especialmente las mujeres mexicanas. Y entonces nos dice Ana Macías que los lugares de las mujeres en México son precisamente estos lugares de sufrimiento, desde nuestros lugares como hermanas, hijas, esposas, novias, madres, ¿no? Quiero recordar aquí un poco la experiencia con mis estudiantes, cuando en ese momento, por ejemplo, preguntábamos, y nos podemos preguntar a nosotras mismas, ¿qué es ser una buena madre? ¿Quién diríamos que es una buena esposa? ¿Quién diríamos que es una buena novia, una buena hermana? Y por ejemplo, mis estudiantes decían, no, pues una buena hermana es la que escucha a su hermano, es la que lo entiende, es la que lo apapacha, y una Que buena lo madre cuida. es la que lo cuida, y una buena madre ni se diga, ¿no? Es la que tiene la comida, o sea, en todas los espacios de nuestra vida, y lo tenemos tan introyectado que nos lo tenemos que estar cuestionando, ¿no? De manera continua, la imagen de la buena mujer es la que sirve a otros. Yo comentaba en ese momento con mis estudiantes, bueno, ¿y por qué no pensamos que la buena hermana es aquella que pone el ejemplo a las otras hermanas, ¿no? Logra sus sueños, sale adelante, se independiza, ¿no? Hace de su vida lo que toma sus propias decisiones y se vuelve autónoma antes. Es decir, antes de servir a los demás, a lo mejor la buena hermana es aquella que pone el ejemplo de independencia. ¿Por qué no lo pensamos así? Bueno, pues porque lo traemos introyectado de una manera fenomenal, ¿no? Nos lo enseñan, ¿no? De cierta Sí, manera. sí, o sea, pero es algo que, como dice otra compañera, es algo que se mama, ¿no? O sea, es algo que lo vamos teniendo desde el nacimiento y Sí, entonces es algo que ni siquiera cuestionamos. Es algo que está dado y lo vamos reafirmando día sí, con es día normal. en cada una, así se Si sales normaliza. del estereotipo, vas a ser muy Exactamente. juzgada. O sea, eres Así mala, es, ¿no? exactamente. Sí, especialmente cuando te vuelves una figura pública, ¿no? Cuando sales en especial de este espacio doméstico. Y por ejemplo, también aquí Ana Macías hace una reflexión acerca de que podemos pensemos en figuras públicas, ¿no? De las mujeres, imágenes ícono de las mujeres mexicanas, por ejemplo, en el cine. Pero ese cine clásico de los 40, 50, ¿no? Ujú. Incluso la misma María Félix, ¿no? O sea, la misma María Félix, por más que se presenta como una mujer que rompe las reglas, etcétera, era una mujer sumamente machista. Es decir, sus personajes, incluso en la misma película de Tizoc, ¿no? Que es así tan recordada, realmente ella termina sometida a la voluntad del varón. Entonces, y bueno, ni qué decir de otras figuras como Sara García, como Prudencia Grifel, todas dedicadas en todo momento a ser sumisas, Silvia Pinal, ¿no? O sea, podemos recordar todas esas figuras históricas y sus personajes terminan al final en especial los personajes femeninos terminan al final confinadas en el espacio privado, en el espacio doméstico. Y entonces nos dice, por ejemplo, Ana Macías, que habría que distinguir entre el término machismo,
que es ese dominio masculino extremo, así lo define esta autora, y esto que a veces nos dicen, pues es que si hay machismo hay embrismo. No, lo que nos dice Ana Macías es, embrismo no quiere decir la dominación femenina. Ella nos dice, embrismo es la sumisión femenina extrema, que no tiene nada que ver con no querer a los hombres. Entonces, lo que ella nos plantea desde estas cuestiones conceptuales también dice, el machismo sí es el dominio masculino extremo, pero el embrismo no es lo contrario. Digo, por si por ahí hay quien todavía dice que feminismo y machismo son lo mismo, pero en sentido diferente. Bueno, Ana Macías nos dice no. Entonces, no, el embrismo en todo caso, si queremos pensar en esos términos, es la sumisión femenina extrema, es decir, significan dos cosas completamente distintas, especialmente a partir de la experiencia mexicana. Y entonces nos invita a reflexionar, nos dice que en todo caso las mujeres mexicanas en especial hemos sido víctimas, pero víctimas activas, es decir, que victimizamos también o ejercemos mecanismos para victimizar a otras mujeres. Nos dice, las mujeres son subordinadas, pero centrales, son víctimas, pero activas. Y además lo que nos plantea Ana Macías es que esto es una situación eh, que no es propia del proceso colonial en México. O sea, ella nos dice, en las sociedades precolombinas ya existía también esta subordinación de las mujeres. Entonces tampoco podemos afirmar, o sea, lo que nos hace reflexionar este capítulo de Ana Macías es que tampoco podemos decir que, bueno, que el maldito capitalismo y la maldita colonización tienen la culpa. O sea, vinieron a acentuar, sí. O sea, sí vinieron tanto el orden capitalista como el orden colonial sí vinieron a acentuar históricamente estas diferencias, estas desigualdades, pero eso ya existía. O sea, los aztecas tampoco eran así como que muy buena onda y súper equitativos con las mujeres, ¿no? Las mujeres no tenían opciones, por ejemplo, para dirigir, no tenían muchas opciones para educarse, etcétera, ¿no? Las vendían, ¿no? Sí, sí, o sea, Las regalaban. había una serie de prácticas que nos hacen pensar en lo que, o sea, por eso es importante como la visión histórica, ¿no? Y entonces podemos hacer referencia a otras autoras como Silvia Federici, que nos dice que efectivamente esta cuestión del patriarcado, que aquí ya podemos no solamente decir machismo, sino patriarcado como un sistema es transversal a la historia de todas las sociedades, de todas, o sea, desde Europa, América, Asia, en todas las sociedades. Entonces es transversal y estaba antes del capitalismo. Y entonces, bueno, aquí no quiero hacer muchos saltos en el tiempo, pero de repente en aquel momento, cuando se tenía esta lucha, como en los años 70, ¿no? La época de la guerrilla aquí en México, y que los compas, los varones solidarios, ¿no? Rojos que creían en el Partido Comunista, etcétera, decían que, bueno, primero vamos a arreglar las desigualdades de clase y luego vemos las de las mujeres. Pues no, o sea, la cosa no era así, no era así y sigue sin ser así. No es posible, o sea, no podemos abatir primero una cosa y después la otra, tienen que ir en conjunto. Y entonces de ahí surge la consigna de que, pues muchos compas, en la calle como el Che y en la casa Pinochet, ¿no? O sea, como figura pública, combativo, de izquierda, etcétera, y en la casa pues llega y le pone sus trancazos a su mujer, ¿no? O no lava ni un plato. En fin, entonces, Qué fuerte. sí, de verdad, o sea, es que por eso nos dicen demasiado, o sea, esta cosa es transversal y existía desde antes de la colonia, ¿no? Entonces, desde ahí es donde entra la visión histórica. Nos dice Ana Macías también que, por ejemplo, entre 1700 y 1810 se crearon algunas instituciones educativas, hablamos de México como país, para mujeres. Eh, Eso quiere decir que las mujeres no siempre tuvimos acceso a la educación, o sea, ojo con esto. Ana Macías nos está situando hasta el año 1700, entre 1700 y 1810, que se abrieron algunas instituciones educativas para mujeres. O sea que previo a, si quisiéramos hacer un recuento histórico de dónde empieza la historia, los varones tenían acceso a la educación desde mucho antes del 1700, ¿no? Y nosotros apenas en 1700 estábamos aquí como tratando de ver de qué se trataba eso que llaman educación y eso que llaman escuela. Y bueno, tampoco es que nos dieran estudios, acceso a la universidad, o sea, eso es como otro cuento que vamos a revisar más adelante. En el caso de este libro, nos pasamos entonces, pues te puedo mandar, Talis, la versión electrónica de estos capítulos que estamos revisando, Sí, para que si genial. quieren irlo viendo, ¿no? A la par de la charla, estaría súper bien. Nos vamos a la página 23.
Y aquí hay una parte interesante, nos dice, en México, la igualdad entre los ciudadanos, sin referencia al género, se proclamó por primera vez en el artículo 24 de la Constitución de Apatzingán de 1814, escrita durante la Guerra de Independencia en contra de España. Y entonces dice que la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Pero aquí resulta que si nos fuéramos a la definición de ciudadano, la palabra ciudadano viene de Grecia, de las polis griegas, etcétera. Pero resulta que si nos ponemos a revisar la palabra ciudadano como tal, en aquel entonces, los ciudadanos eran hombres libres, o sea, recordemos que era una sociedad con esclavos, ¿no? Entonces los esclavos no eran ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanas tampoco. Entonces, y quienes tenían acceso precisamente al voz y voto, y que es la base del sistema democrático, es decir, de la democracia que tanto se ensalza hoy en día, pues resulta que los únicos que tenían acceso a la toma de decisiones eran los ciudadanos, y los ciudadanos eran hombres libres, además pertenecientes a la nobleza. Entonces, ese es como el origen, ¿no? Y entonces aquí, y eso lo podemos encontrar en un libro de Celia Amorós, que se llama eh, Igualdad y Diferencia, Feminismo, Igualdad y Diferencia, me parece que se llama ese libro de Celia Amorós, que lo pueden checar en sus primeros capítulos, hace ella esta distinción de lo que quiere decir ciudadano. Pero resulta que, bueno, pensemos en que ya por fin, más o menos hacia 1814, había igualdad, por lo menos en papel, pero decía ciudadanos sin hacer referencia a las mujeres. Pero resulta que, aunque se abrieron algunas instituciones educativas, nos dice, sus autores apuntaban, dice, bueno, el proyecto de decreto sobre enseñanza pública nos pone de ejemplo Ana Macías en el estado de Jalisco en 1826, es un buen ejemplo. Dice, sus autores apuntaban que no se habían olvidado de las mujeres al organizar las escuelas públicas en Jalisco y que, considerando el abandono en que se encontraba la educación femenina en el pasado, se establecerían escuelas municipales para las niñas, donde pudieran estudiar lectura, escritura, retórica y dibujo, además de aquellas ocupaciones propias de su sexo. Es decir, se abre la escuela, pero no es igual para todos y para todas. O sea, nos iban a profesionalizar casi, casi en aquellas ocupaciones propias de nuestro sexo, porque por supuesto entendemos que los hombres pareciera, de acuerdo a esto, que en ese entonces estaban incapacitados para cocinar, para limpiar, para hacer cualquier cosa del trabajo doméstico. Y entonces además decían, los autores incluso llegaron a esperar que, y ahí lo cita Ana Macías, dice, vendrá un día dichoso en que este sexo amable, presentándose en el templo augusto de las ciencias, reproduzca entre nosotros el espectáculo de las Madames de Esther. Entre tanto, la comisión contenta en parte sus votos con mejorar en lo de adelante su educación. Es decir, algún día íbamos a brotar en 1826. Ojo con eso. Básicamente. Sí, algún día íbamos a brillar y a ser reconocidas con las labores propias de nuestro sexo. Entonces, aquí lo que quiero recalcar es que no es solamente el acceso a los derechos. Es decir, o sea, sí, derecho a la educación, pero estaba diferenciada. Pero había desigualdad ahí también. Entonces, no es nada más de que digan, ah, no, bueno, pues es que el derecho ya lo tienes. No, fea. O sea, no es nada más tener el derecho, es cómo lo vamos a ejercer. Y por eso dice que, bueno, aún en el acceso a la educación había sus directrices, que nos dice que en la transición de la colonia a la república se hizo un poco más complicado. Entonces nos pasamos a la página 25, eh, donde nos dice, muchos observadores del contexto social del siglo XIX consideraban que las mujeres se ajustaban con demasiada facilidad, o sea, somos las culpables, al estereotipo de mujer indefensa, indecisa, inepta, sumisa e impasible. El gran escritor Guillermo Prieto, que seguramente hay por ahí alguna calle que lleva su nombre, se quejó amargamente en Contigo, Pan y Cebolla de la imagen de la abnegada mujer mexicana, considerándola una comedia que se representa con más frecuencia de la conveniente. Esos eran nuestros pensadores de los 1800, 1897. ¿Cómo nos veían? Sí, y bueno, y son gente que insisto, sus nombres están en algunas calles por ahí, ¿no? Los defensores de la educación femenina sostenían que una mujer débil, dependiente y sin educación
No podía administrar una casa ni encargarse de una familia de niños decididos, activos y fuertes. Además, las mujeres viudas o abandonadas no poseían las habilidades necesarias para mantenerse a sí mismas y a su descendencia. Con frecuencia, estaban destinadas a la costura como medio de subsistencia. Recordemos lo que escribe José Tomás de Cuéllar, novelista del siglo XIX, en su Ensalada de pollos. Dice, la aguja escribe hambre. Es decir, otra vez, si bien había aparentemente un acceso al derecho a la educación, realmente la idea que subyace a la apertura de este derecho era que teníamos que ser educadas para seguir cargando con el trabajo doméstico. No había ninguna otra razón para que pudiéramos educarnos. Y entonces, en lo general, seguían siendo los varones, estamos hablando de los años 1800, ¿no? Seguían siendo los varones que discutían los asuntos de mujeres, es decir, era todo el grupo de gobernantes, secretarios de Estado, etcétera, que discutían cómo, ¿para qué vamos a educar a las mujeres, no? Ah, pues claro, para que sean buenas amas de casa, por supuesto, para que sean buenas madres, claro, porque lo seguían decidiendo ellos desde su punto de vista. Y esto nos lo dice Ana Macías, no lo digo yo nada más estoy haciendo como la reflexión. Y entonces, por ejemplo, tenemos algunas obras que ella nos está citando, por ejemplo, el Semanario de las Señoritas Mexicanas, en la cual es un lugar en la cual pues nos enseñaban, ¿no? Cómo ser buenas señoritas mexicanas, cómo seguir siendo abnegadas y seguramente es muy probable que si tenemos un poquito de tiempo y algo de curiosidad, pues a lo mejor podemos revisar, bueno, y ciertas autorizaciones, podemos revisar quizás algunos archivos de esa época y es muy probable que vengan instrucciones de cómo ser una buena y sufrida ama de casa, pero eras la señorita, o sea, eras la señorita mexicana y aguas con que no cumplieras con eso. Ok, nos vamos al año de 1869, en donde ya se abre por fin, en el 1869, ¿no? La escuela secundaria para niñas. En 1871 se abre la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres, en donde se enseñaba bordado, relojería, encuadernación, fotografía, telegrafía y tapicería. Entonces, sin embargo, o sea, el asunto aquí no es nada más de que en 1871 nos seguían educando para cosas de la casa, sino que mientras esto sucedía, los varones ya iban a la universidad. O sea, los varones ya nos llevaban, o sea, participaban en la vida política, ¿no? Participaban en la toma de decisiones de los estados, del país, de los municipios. O sea, en ese sentido, en la carrera de la participación política, por ejemplo, y en el acceso a real, ¿no? Y completo el acceso a derechos como la educación, pues nos lleva una ventaja histórica tremenda. Y esto es algo que no podemos dejar de ver. Insisto, no es solamente el acceso a la educación, al derecho, sino cómo se estaba ejerciendo. Y entonces, pero porque bueno, cuando por fin, o sea, gracias, nos dejan entrar a la secundaria, ¿no? En 1869 nos dejan por fin que estudiemos en la secundaria. En 1871, una escuela de artes y oficios para aprender, o sea, no, bueno, no sé, no plomería o cosas por el estilo que pudieran servir y hacer algo más, no, bordado, relojería, encuadernación, fotografía, por lo menos, telegrafía y tapicería eran nuestros oficios. Bueno, si hay alguna pregunta, igual me pueden ir diciendo. Nos vamos a la página 29, en donde aquí se va mostrando, se va definiendo nuestro México, ¿no? Históricamente. Y entonces, si ustedes recordarán, existía esta cosa de los liberales y los conservadores. ¿Quiénes se decían liberales? Entonces, pues sí, en apariencia, nos dice Ana Macías en su página 29 de este libro, en apariencia los liberales apoyaban la idea de que las mujeres estudiaran humanidades, algo de ciencia, y algunas materias vocacionales propias de su sexo. O sea, no, o sea, por más que se dijeran liberales, en realidad el término liberal tiene que ver con el libre comercio, incluso en época de Juárez, ¿no? Para que así pudieran ganarse la vida sin competir económicamente con los hombres. Es decir, o sea, sí hay que abrirle espacios a las mujeres, pero con cosas propias de su sexo. ¿Y quiénes definían cuáles eran los temas propios de nuestro sexo? Los varones, que eran quienes estaban en ese momento
tomando las decisiones. Y entonces dice, en especial se alentaba a las mujeres para que fueran maestras de primaria, ya que la enseñanza de los niños pequeños requería enorme dedicación, pero recibía una compensación mínima, o sea, de los trabajos peor pagados, ¿no? Durante el Porfiriato, de 1876 a 1910, cuando el régimen trajo paz y algo de modernización a México, los maestros de primaria, de los cuales 2/3 eran mujeres, ganaban menos de 2 pesos al día, que apenas alcanzaba para sostener a una persona. Las maestras de primaria sobresalientes eran denominadas verdaderas sacerdotisas de la enseñanza en sus ceremonias de retiro o en sus funerales. Digo, si ganaban 2 pesos al día, yo no sé cómo se podían alimentar, ¿no? Esas maestras y no sé ni de ¿Cómo qué vivir? manera. Sí. Es evidente por las grandes alabanzas que estas mujeres recibían para agradecer la devoción y el sacrificio que otorgaban a sus jóvenes estudiantes, que seguían representando el mismo papel que se había asignado a las mujeres en la sociedad mexicana. Por ejemplo, a la muerte de la maestra María de Jesús Soto, las escuelas de Pachuca cerraron sus puertas por un día en señal de duelo. El secretario de Gobernación, el gobernador, los profesores locales y todos los ciudadanos importantes de Hidalgo asistieron a su funeral. ¿No habría sido mejor que le pagaran bien? ¿No habría Por sido supuesto. mejor quizás sí, o sea, que tuviera una vida, en vez de un gran funeral, una buena vida? No sé, yo me pregunto. Cuando empiezas a hacer como esta reflexión, sí, sí me pregunto. Entonces, al final de cuentas, si bien es cierto que insisto, se tuvo el acceso al derecho a la educación, que era lo que nos dejaban, o que dejaban a las mujeres, estos trabajos, los peor pagados, ¿no? Eh, y entonces ya nos dice Ana Macías que, por ejemplo, para 1889 se habían adquirido algunos logros. Ah, bueno, pero además el asunto acá es que los espacios laborales que se les dejan a las mujeres lo que hacen es perpetuar, ¿no? Este modelo de que somos las mujeres quienes tenemos a nuestro cargo la enseñanza y la educación de los hijos y las hijas, o de los pequeños y pequeñas. Para 1889 nos dice Ana Macías que hay como un bache ahí, porque habían permitido que las mujeres enseñaran en la secundaria. Para 1889 dicen que siempre no. Entonces nuestros derechos iban disminuyéndose también ahí poco a poco. Siempre había como un estira y afloje, ¿no? En la página 31 del mismo libro nos dice, por ejemplo, Ana Macías, dice, también había una gran resistencia a que las mujeres practicaran la medicina. Sí podían tomar cursos de obstetricia, ya que en México las mujeres se encargaron del nacimiento de los bebés desde la época prehispánica, claro, y durante todo el periodo colonial, pero no se aceptaba, ojo, no se aceptaba el hecho de que recibieran el mismo entrenamiento médico que los hombres. Es decir, o sea, sí puedes, pero no todo. O sea, sí puedes ejercer la medicina, pero solo si eres partera. El punto era no competir, ¿no? O sea, tal parece Así que es. los hombres se sentían muy amenazados porque te segrego, te secciono y pues te va a manipular a lo que yo necesito, pero sin que me superes o sin que te emparejes a mí. Así es, porque además el asunto es que la sociedad así funcionaba bien para ellos. O sea, ellos decir, no, pues así estamos a todo dar, ¿no? Estamos muy bien. Pues sí, por supuesto. O sea, yo creo que todas sabemos además lo bonito que es que llegues, la casa está limpia, ¿no? Si tienes hijos o hijas, los chamacos ya bañados, acostados, o sea, la mesa Que te servida, atiendan. etcétera. Claro que te atienden, por supuesto, eso es Es genial y cómodo, maravilloso. muy ¿Para, cómodo. para qué la quiero a mi lado aquí siendo médica, igual que yo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero ese ha sido el caminar histórico. Y por ejemplo, nos dice, Matilda Montoya fue la primera mujer que, estimulada por la necesidad de sostener a su madre viuda, se decidió a romper el prejuicio en contra de las mujeres que estudiaban medicina. El gobierno de Porfirio Díaz no tenía la capacidad financiera para establecer una escuela de medicina única para mujeres. Por ello, en 1880, Montoya comenzó a asistir a clases en la Escuela Nacional de Medicina con estudiantes varones. Su ejemplo fue la fuente de inspiración que llevó a otra mujer de clase media, Columba Rivera, a inscribirse en la Escuela de Medicina y graduarse como la segunda doctora de México. Total, que nos dice Ana Macías, que para 1904, o sea, 1904, ¿no? Inicios del siglo pasado, ya había 3 doctoras ejerciendo en la Ciudad de México.
y el doble de ese número estaba ya inscrito en la escuela de medicina, o sea, 6. O sea, ya había 3 doctoras en 1904 y el doble ya estaba inscrita, o sea, 6, ¿no? Claro. La resistencia a este hecho se acabó cuando se vio que existía una necesidad real de tener mujeres doctoras. Montoya y Rivera descubrieron que a sus consultas asistían mujeres que se negaban a ver doctores varones, lo cual las llevó a especializarse en enfermedades de mujeres. Sin embargo, ninguna de las dos hacía visitas a domicilio, ya que las mujeres no podían salir solas a cualquier hora. Pero una vez más, o sea, estamos pensando que en el México de 1904 había 3 médicas. ¿Cuántos médicos? O sea, ya había una legión, ¿no? De médicos varones Ujú. que se estaban formando y teníamos apenas 3 mujeres, ¿no? Estudiando la medicina y mujeres de clase media, es decir, no cualquiera podía ir a la universidad, también Claro. hay un sesgo de clase ahí. Entonces, no, o sea, a lo que quiero llamar la atención aquí es que no es de que digamos, ya, en México, en 1904, las primeras 3 médicas, o sea, sí está muy bien, claro que está muy bien, pero ya había, ¿no? Miles o cientos, por lo menos, de varones estudiando medicina en la universidad. ¿Por qué tardamos tanto? O sea, si lo haces en retrospectiva, son 117 años. O sea, Así es. no suena tan lejos, es Sí. nuestras abuelas, más o menos. O sea, un Así es. poquitito, nuestras bisabuelas. Nuestras bisabuelas, fácil. Sí, que no tenían, o sea, en la letra tienes el derecho. Tienes el derecho a la educación, sí, pero quiero estudiar derecho, no. Pero quiero estudiar medicina, no. Pero quiero estudiar Arquitectura. arquitectura, no. Quiero ser maestra de primaria, ese sí, pero es el Bienvenida. trabajo peor pagado, ¿no? En fin. Entonces, creo que esa es la visión que a mí me interesa que podamos reflexionar en este momento con base en este libro. Eh, nos dice también en la página 32, María Sandoval de Zarco, y quiero leerlo porque creo que es importante tener los nombres de estas mujeres, la primera mujer en obtener un título de abogada, tuvo que enfrentar aún mayor resistencia, o sea, en la medicina era porque, bueno, pues que se ocupen de los partos, ¿no? De las enfermedades de mujeres, pero en el derecho, o sea, ahí la cosa estaba peor todavía, porque evidentemente el estudiar derecho, pues te tenía que dar acceso a toma de decisiones políticas, ¿no? Ujú. Claro. El hecho de que accediera a representar a un hombre acusado de un crimen causó un gran escándalo entre la gente decente. Después de este incidente se vio obligada a desempeñarse solo en el derecho civil, ya que los abogados consideraron sumamente inapropiado para una mujer el derecho penal. O sea, aunque logró estudiar, no le concedieron, no logró los espacios, Ejercer. no logró ejercer la totalidad de los espacios y donde ella quería. Y Perdón. otra vez volvemos a limitarlos con base en no competas, no tomes decisiones, no te voy a integrar. No, efectivamente. Entonces, no, y además pensemos, yo no me imagino a la primera médica, a Matilda Montoya, o sea, en su primer día de clases en la universidad, rodeada, ¿no? O sea, para todos lados viendo varones, ¿no? Pues Y todo inclusive había bicho lugares, raro, seguramente ni baños para mujeres había. O seguramente. sea, hay muchos lugares Sí, que son sí, exclusivos de varones o han sido exclusivos sí. de varones al nivel de que no hay baños para mujeres, Así porque es, no hay mujeres. exactamente, así es. Entonces, entonces a lo que quiero llegar es que si en este momento las que hemos accedido a la educación universitaria, o sea, ya lo tenemos como derecho, puedo decir, no, pues es que ¿qué nos falta? No, pues nos falta un montón. Y esa es una. Y la otra, que para llegar a este momento histórico en el que estamos nosotras actualmente, si pudimos tener acceso a la educación universitaria, es porque las compas del 1900 y 1800 o sea, estuvieron luchando Se muchísimo, rifaron. se rifaron, no sé cuántas discusiones habrá tenido, no sé, la doctora Montoya, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado en su familia? Si tenía hijos, si no tenía hijos, si a lo mejor hasta nadie quiso, si tuvo a lo mejor algún novio o novia y resulta que la dejó porque pues iba a estar rodeada de varones, ¿qué le dijeron sus papás? En fin, tantas cosas que creo que nos debe llevar a reflexionar cómo eran esos momentos y que cuando nos presentan la historia de nuestro país, no siempre nos lo plantean de Lo que esa le forma, costó, ¿no? ¿no? Lo que le costó Sí, ante la sociedad, porque inclusive, como bien decías, nos enseñaron a ser mártires, a ser víctimas. Eso también otras mujeres, por supuesto, que la sí, claro. criticaban. ¿Cómo no busca Sí, casarse? ¿Cómo no busca tener sí, hijos? sí, ¿Por qué quiere exactamente. estudiar? O Sí, sea, sí. Por también esto que son dice Ana cuestionadas. Macías, por eso que dice Ana Macías al principio, o sea, somos víctimas pero activas. O sea, no, hacemos víctima a la otra.
Y eso ha funcionado súper bien para el patriarcado. O sea, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, sí, también hemos colaborado ahí. La otra cosa que nos dice Ana Macías también es que, no sé, por ejemplo, sin embargo, a mayores logros de una clase, como puede ser la clase media mexicana, había un empobrecimiento tremendo de otras clases. Entonces, aquí lo que ella nos dice es, por ejemplo, las mujeres que empezaron a entrar, ¿no? En el tema del acceso a la educación universitaria. Ya no se ocupaban tanto del trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba entonces con el trabajo doméstico? ¿Quién lo ejercía? Y hasta la fecha sigue sucediendo, otras mujeres. Es decir, el ámbito del trabajo doméstico, por ejemplo, es decir, a profesionalización de unas, hay cosas como el trabajo doméstico que de todas maneras, o sea, que no es de que ese cambio haya llevado a que los varones dijeran, ah, bueno, pues yo ahora me voy a involucrar. No. Me rifo. Sí, No, no. ni siquiera me rifo, me vuelvo parte activa de lo que ensucio, de lo que Así ocupo. es. Y muchas veces también las mujeres, o sea, ahora era como este discurso que creo que pasó con mamá, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, ella es médico, trabajó, nos crió y hacía el quehacer de la casa también. ¿Sí? O sea, y mi papá no era parte activa de toda esa parte, no. Y entonces ahí es como, está bien cañón porque adquieres un derecho, lo No, ¿qué ejerces, pasó? pero todo esto sigue pesándote y sigue arrastrándote. ¿Sí? Sí, hola, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ok, Sí, sí, sí. perdón. Sí, es que de repente como que se detuvo la imagen, perdón. Sí, efectivamente. Entonces, y como este cambio no sucede, entonces finalmente lo ejercen otras mujeres. Y comúnmente son mujeres empobrecidas también, ¿no? Entonces, es decir, el avance de las mujeres tampoco ha sido parejo. Y esas son cosas bueno, que tenemos que ir como reflexionando también. Nos dice precisamente, o sea, y esta imagen se reforzaba a través de diferentes obras. Nos dice, por ejemplo, que había ciertas revistas, ¿no? Una revista mensual que se llamaba La Mujer Mexicana, en donde nos seguían diciendo cómo ser mujeres en México. En la página 33, por ejemplo, nos dice, en 1907, como una quinta parte de la población de París, la Ciudad de México tenía registrado el doble de prostitutas que la Ciudad Luz, entonces considerada la ciudad de pecado en Occidente. Otro ejemplo de esa otra cara del porfiriato es que 30% de las mujeres que tenían hijos eran madres solteras. Aquí nada más hago un paréntesis, cuando hablamos de madres solteras no hay que dejar de ver al padre ausente. O sea, la madre soltera no es, o sea, nos fijamos en ella y hasta se le dice La mamás criticamos, luchonas y la inclusive. criticamos, pero no vemos al padre ausente, que es el que se fue, ¿no? Es el que no está cumpliendo con su responsabilidad ahí. Es el que no se nombra, nunca Así se es. nombra. No, y no se le critica y no se le exige y no le pasa nada. Además, nos dice Ana, 80% de la población adulta vivía en amaciato o unión libre. Sin embargo, o sea, el problema no es la unión libre. Sin embargo, los hijos ilegítimos, es decir, los nacidos en este régimen, no tenían derechos legales a la herencia ni a investigar quién era su padre. Es decir, las leyes en 1907 protegían en todo momento a este padre ausente. Y entonces, ¿no? Ahora criticamos y hacemos memes acerca de las mamás luchonas y todo eso. Pero nadie le hace un meme al padre ausente, ¿no? O al que da 200 pesos al mes para la leche del bebé. En fin. Claro. Pero esto es una cosa que traemos, pues es una cosa histórica que traemos también, ¿no? Si nos vamos a la página 36, Hola belleza, bienvenida a Nara, un club donde vamos a poder caminar en conjunto para conocernos a un nivel mucho más profundo. Literal, llegar a nuestro autoconocimiento. ¿Y qué beneficios vas a tener para tener un autoconocimiento? Básicamente vas a poder conocer tus luces, tus sombras y poder enfocar toda esa energía creativa que tienes a tus metas, a tus sueños. Y si ahorita no tienes muy claras tus metas y tus sueños, justamente este camino te va a ayudar. Te invito a disfrutarla. Es un lugar lleno de mujeres y donde vamos a ser guiadas por expertas a partir de cada mes. Una vez al mes recibirás contenido nuevo que podrás tú disfrutar en el momento que más quieras. Y sobre todo no nada más va a ser la parte educativa, sino también vamos a llevarlo a la práctica.
Entonces, ¿quieres desarrollar tus emociones, tus sentimientos, tu autoconocimiento, tus metas y tu energía creativa? Te invito a disfrutar del Club de Nara. Bueno, teníamos esa cosa de esta obra que se llamaba la Mujer Mexicana, y tenemos algunos pensadores como Justo Sierra, que es a veces uno de los galardonados entre el gremio magisterial, y al dirigirse a las maestras, en algún momento de la historia, Justo Sierra dijo: no quiero que llevéis vuestro feminismo hasta el grado de que querráis convertiros en hombres. No es esto lo que deseamos. Entonces se perdería el encanto de la vida. No, dejad a ellos que combatan en las cuestiones políticas, que formen leyes. Vosotras combatid el buen combate, el del sentimiento, y formad almas, que es mejor que formar leyes. O sea, Justo Sierra, ¿no? Que de repente decimos, híjole, el gran pensador mexicano, y varias escuelas llevan su nombre, y Sí, etcétera, así es. etcétera. Pues resulta que este señor decía, pues no, ustedes no se metan, ustedes sigan criando, sigan educando almas, ¿no? Ustedes quédense ahí y Sean déjennos a libres, pero nosotros, seccionadas a lo que les claro, en lo compete. suyo, en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros decidimos que es lo suyo. Entonces, bueno, por ahí vamos dejando como esas cosas que nos plantea Ana Macías, ¿no? Y entonces decía, como también, además eso que comentó Justo Sierra, de que no quiero que su feminismo las lleve a ser hombres, pero ¿quién les dijo que queremos ser hombres? Y es algo que nos dicen actualmente, ¿no? O sea, que en pleno 2021 es como la mujer no tiene que ser, pues no quieren, ¿quién les dijo que queremos ser hombres? ¿Quién quiere ser hombre? O sea, Sí, yo sí, no. o sea, no, es quien dice eso, perdón, pero todavía falta entender algunas cosas, ¿no? Y bueno, ella hace algunos saltos en el tiempo. En 1904 nos dice que un periodista que se autodenominaba Pistache identificó a las feministas con las mujeres malas. Las mujeres que hablan de feminismo no son buenas y quieren llamarse, en vez de malas, adelantadas y liberales, que es nombre que suena mejor. O sea, el ataque al feminismo lo hemos tenido desde principios del siglo pasado, cuando ya empezaba a nombrarse feminismo como tal. Más adelante, bueno, ya eso es lo de la página 38 precisamente, y bueno, nos podemos ir más adelante, bueno, nos vamos a un capítulo 2. Esta es como la primera parte, como los inicios del feminismo en Ahí México. solamente me gustaría agregar justo lo que mencionabas al inicio, ¿no? De qué es ser una mujer buena, qué es ser una buena esposa, qué es ser una buena hermana, qué significa ser buena. Y entonces, en el momento que sales de ese contexto, que reclamas, que exiges, ya te vuelves mala, ¿no? O sea, en automático, esas mujeres son malas. ¿Sí? Pero ¿por qué se vuelven malas o por qué nos volvemos malas? Porque todavía, y más en ese momento, la toma de decisiones estaba en manos de los varones. O sea, y esto sí hay que dejarlo. Y bueno, y esto se llama privilegio patriarcal, y es algo que ahí sí les toca a los varones reconocer. O sea, les toca a ellos decir, ¿saben qué? La verdad sí hemos tenido ese privilegio. Sí hemos tenido históricamente la toma de decisiones, sí. Sí. Y nos acostumbramos, digo, cualquiera se acostumbra al privilegio, y salirte del privilegio, pues es muy difícil, ¿no? No cualquiera renuncia tan fácil al privilegio, sobre todo cuando se normaliza, cuando se ha naturalizado de tantas formas. Entonces, o sea, no es, yo insisto, porque de repente es como, no, pues nosotras ya tenemos todos los derechos. No es cierto, no es cierto. O sea, que ya tenemos educación. Bueno, sí, pero ¿cuánto nos ha costado? ¿Que todavía nos equivocamos en la participación política? Pues sí, porque los pactos los han establecido los varones desde hace muchísimo, desde cientos de años antes que nosotras, como género. Entonces, por supuesto que nos equivocamos, claro que sí, nos llevan más de 100 años de ventaja, de colmillo, vaya, de colmillo político, por supuesto que sí. Mínimo 100 años. Sí, mínimo 100 años, ¿no? Mínimo 100 años. Y entonces, pero son asuntos, o sea, los compañeros varones nunca han tenido que preocuparse por si voy a salir a votar o no. No, ellos tienen el derecho. Nunca han tenido que preocuparse porque, ay, quiero estudiar medicina, pero a lo mejor no me van a dejar entrar a la universidad por ser varón. No, esa es una preocupación que no ha pasado por sus mentes y que hay que reconocerla. O sea, podemos decir, no es culpa de Juan, de Pedro, de Mauricio, no. Pero por eso hay que hacer la revisión histórica y decir, pues sí, hemos tenido privilegios de género, pues sí.
y bien cañones. Y Sí, aparte no hay hombres malos, ¿no? O sea, yo no, como dices, estos padres ausentes son sí, ausentes en todos los aspectos, o sea, sí, ni se sí, habla, ni se toca el tema de ellos. sí. No, y Entonces, además hay tantos dichos populares al respecto, ¿no? Amarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. ay, no, sí. No, no, sí, o sea, es como, Y perdón. las mismas mamás lo decían, o lo Sí, dicen, pues. sí, 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 o sea, es como, perdón, ¿qué está usted diciendo? O sea, que su hijo va a salir y va a violar a las chavas, y ellas son las que se tienen que cuidar cuando el violador es él, en fin, ¿no? Poniéndolo como en otros términos. Claro. Entonces, bueno, en el otro capítulo que quiero compartir con ustedes, rapidísimo, nos dice, ya nos plantea, ya nada más ya se va a la Revolución Mexicana, a los años entre 1910 y 1920, de manera como muy específica, y pues, bueno, antes, perdón, déjenme ver, eh, ok, sí, nos dicen, bueno, sí, admiran a las mujeres abnegadas y maldicen a las feministas. Ya pasándonos a la página 42, bueno, y a la 43. Nos dice que, bueno, la Revolución Mexicana, no solamente la participación de las mujeres, no solamente fueron las Adelitas, ¿no? Las famosas Adelitas que tanto son ícono, una vez más, de la mujer sufrida mexicana, ¿no? O sea, cargando los trastes, los hijos, el fusil, ¿no? O sea, esa imagen, y yendo atrás del varón a donde el varón vaya, ¿no? Esa es la imagen como muy clásica que tuvimos de la mujer en la Revolución Mexicana. Un poco lo Nos que dice, decíamos hace rato, ¿no? De que continúa, o sea, sale, tiene este fusil, pero continúa con todo el tema de los hijos, la casa, o sea, eso no se le quita. Es, no, al el trabajo contrario, se le doméstico, suma ¿no? actividad. Así es, o sea, el trabajo doméstico históricamente no se le ha quitado a las mujeres. ¿Y quién se lo asignó? Pues bueno, podríamos irle investigando por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos plantea a una mujer que se llama Juana Gutiérrez, que nos dice que tenía un periódico. Entonces, en su pequeño periódico, Juana Gutiérrez defendía con pasión a los mineros de Guanajuato, siempre tratados de manera terrible. La impulsaba su carácter intrépido y combativo en contra de las injusticias sociales, la tiranía política y el oscurantismo religioso. Atacó con igual vehemencia al clero de uno de los estados más conservadores de México en cuestiones religiosas, Guanajuato. Gutiérrez se opuso a los estereotipos de la mujer mexicana tímida y religiosa. Y hacerlo en Guanajuato en 1910 estaba canijo, ¿no? O sea, no cualquiera. Nos dice, combatió de frente el medio reaccionario de Guanajuato. Pronto desarrolló un estilo inimitable al cual el periodista y editor anarquista Ricardo Flores Magón calificó de viril en Regeneración, en el periódico Regeneración. Un admirador posterior, Santiago de la Vega, declaró que, al igual que la novelista feminista española Emilia Prado Bazán, Juana Gutiérrez usaba pantalones a su estilo. O sea, no está mal, pero también podemos ver que cuando una mujer empezaba a sobresalir y tenía cierto lugar, cierto reconocimiento de otros varones, tendían a masculinizarla, ¿no? O sea, ya Ujú. no podía usar faldas, no usaba pantalones, se está volviendo Que es casi algo, uno de nosotras, ¿no? que es algo que pasa hoy mucho, ¿no? O sea, Sí, en varias series, por ejemplo, existen muchas personajes mujeres que son las líderes, pero realmente siguen los patrones de violencia y de dominación de este tema machista o de este tema de los sí, hombres, ¿no? O sí. sea, para yo poder sobresalir, no puedo sobresalir por mi ser mujer, sino tengo que asimilar hacia alguna figura masculina Tengo que que ha sido masculinizarme, validada previamente. así Entonces, es, ¿qué tanto estamos cambiando esto, no? O sea, ahora no le así o es. sea, sí son mujeres, pero bajo estas ideas de los hombres. Sí, y entonces ahí sería muy interesante que pudiéramos por lo menos ir imaginando cómo tendrían que ser nuestros liderazgos femeninos. Y ahí bueno, les puedo hacer el comercial de un libro de Marcela Lagarde que se llama, no es un libro, es una conferencia que ella dio en Nicaragua y se llama Claves feministas para liderazgos entrañables. Y ella ahí plantea un modelo de liderazgo que pueda ser propiamente femenino, ¿no? Que sea propio y cercano a lo que somos las mujeres. Ahí es sugerencia, les sugiero que lo encuentren en internet Lo voy a buscar y sin lo voy mayor a problema. colocar aquí Sí, abajo. sí, yo lo tengo, creo que te lo paso también, Ah, pero así se súper. llama Claves feministas para liderazgos entrañables. Es bien interesante. Y bueno, ella nos menciona algunas otras mujeres, nos vamos a la página. Bueno, nos dice también que Juana Gutiérrez se desilusionó
con Madero y abandonó la causa maderista también. Y nos dice que para Gutiérrez, nos dice, Emiliano Zapata había sido la voz más auténtica del México revolucionario, del México indígena y del México rural, pero Zapata había muerto, asesinado por órdenes de Carranza. Todo lo bueno que había conseguido para los campesinos desposeídos de Morelos se iba perdiendo frente a los enemigos de la tierra y la libertad. El cuadro que doña Juana pintó del México de 1919 era bastante desolador, también era realista, tanto como las novelas que Martín Luis Guzmán y Mariano Azuela escribieron sobre la revolución. A pesar de ello, Juana Gutiérrez no se desanimó y siempre impulsó a los obreros y campesinos a participar en el proceso electoral. No, como escribió, para integrar el poder, sino para desintegrarlo, como una manera de formar no una nueva oligarquía, sino como una manera de transformar las oligarquías en verdaderas administraciones públicas. Nadie podía comprar, intimidar, asustar ni resquebrajar a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Sin embargo, con excepción de algunos pocos mexicanos que han leído su prosa, tan característicamente llena de vigor, nadie la recuerda. Aquellos que gobiernan el país también olvidaron sus exhortaciones. Entonces, dentro sería bien interesante, ¿no? A lo mejor que junto a Madero, Zapata, Carranza, Villa, pues estuviera Juana Gutiérrez, a lo mejor, ¿no? Mencionada en los libros de texto, por ejemplo. Por lo menos. Sí, por lo menos en los libros de texto, que cuando nos contaran la historia de México y la Revolución Mexicana, también nos dijeran, existe una periodista más cercana al anarquismo, ¿no? Que se llamaba Juana Gutiérrez, y que escribió y que nos dieran a leer su poesía, ¿no? Y sería muy interesante que pudiera tener, que dice, como dice, aquellos que gobiernan el país también olvidaron sus exhortaciones, la olvidaron así, tal cual. Nos Sí. menciona entonces algunas otras mujeres, nos menciona también Ana Macías, a Dolores Jiménez y Muro, que participó en el complot de Tacubaya, que fue una conspiración que intentó llevar al Madero al poder por medio de una rebelión en una localidad cercana a la capital. Como todos los levantamientos organizados del país, el complot fue precedido de un plan que justificaba moralmente la rebelión armada. Es decir, ya tenemos dos mujeres acá que no nos menciona en ningún momento en la historia de la Revolución Mexicana. Tenemos a Juana Gutiérrez, tenemos a Dolores Jiménez y Muro, que nos las trae ahora al recuerdo Ana Macías. Nos dice que Dolores Jiménez y Muro dejó su huella personal en el plan político y social de marzo de 1911, cuando especificó, con lo que lo diferenció de los demás planes revolucionarios, que debían mejorarse los salarios diarios de los trabajadores rurales y urbanos de ambos sexos. Es decir, Dolores Jiménez Seguro ya estaba colocando algunas premisas a favor de las mujeres dentro de las leyes que emanaron de la revolución o de los diferentes planes que emanaron de la Revolución Mexicana. Nos dice también ya en la página 50, dice, el censo de 1910 no consideró el hecho de que en las áreas rurales las mujeres pasaban la mayor parte del tiempo fuera de sus casas cuidando animales, cultivando frutas, verduras y flores que después vendían en los mercados de la ciudad o del pueblo, o que trabajaban junto a sus esposos como peones cuando no tenían tierras propias. No incluyó a las mujeres que vivían cerca de las estaciones de ferrocarril y que pasaban una gran parte del día preparando comida para los hambrientos pasajeros que pasaban en los vagones de segunda y tercera clase, a lo largo de los 15.000 kilómetros de vías que había en el país. En la actualidad, el fenómeno se sigue observando cuando se viaja por tren en México. Es decir, se tenía un censo en 1910 y resulta que no se contaron muchas mujeres porque no se encontraron. Pues no, porque no estaban en sus casas, ¿no? O sea, además esta idea de que las mujeres siempre han estado como metidas únicamente en las casas, Ana Macías nos ayuda como a deconstruirla un poco. Y nos menciona otra mujer que seguramente es así, la hemos escuchado, a Hermila Galindo, nos dice, fue la más importante exponente del feminismo mexicano entre 1915 y 1919, porque tenía habilidades que Carranza pudo reconocer y explotar. Es decir, si Hermila Galindo ha sido conocida de manera pública en mayor medida que por ejemplo, que Juana Gutiérrez o que Dolores Jiménez y Muro, ha sido también porque tuvo el apoyo de un varón importante que fue en su momento Venustiano Carranza, ¿no? Entonces nos dice que ella es de Durango, fue una excelente, bueno, aprendió inglés, fue taquígrafa y mecanógrafa, y se une a los clubes políticos, empieza a participar en clubes políticos de ideas liberales. A ver, nos vamos a pasar tantito, torno a la página 54, nos dice, Galindo fue una de las primeras en establecer claramente que la Iglesia Católica
era el principal obstáculo para promover el movimiento feminista en el país. Insistió en que la Iglesia mexicana, que había permanecido sin cambio alguno a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, era el principal agente del sometimiento de las mujeres. Estaba convencida de que la jerarquía se opondría al movimiento a favor de los derechos de las mexicanas a través del control que tenía sobre las organizaciones católicas femeniles y su influencia en los editores de periódicos conservadores. Las feministas del porfiriato no se habían referido públicamente a la religión, pues aunque tenían puntos de vista cercanos a los de Galindo, sabían que cualquier expresión anticlerical ofendería a la sensibilidad pública, especialmente en una época en la cual don Porfirio se ocupaba de reducir cualquier antagonismo entre la Iglesia y el Estado. Es decir, Hermila Galindo no solamente fue la aliada de Carranza, sino además fue la que puso como un poquito, ¿no?, el dedo en la llaga al decir es la Iglesia Católica también la que está cooptando nuestros derechos. Y bueno, ya prácticamente para finalizar, nos dice, bueno, que fue, por ejemplo, otra cosa importante de Hermila Galindo. Nos dice, también fue muy franca respecto a su apoyo a la educación sexual en las escuelas. Argumentaba que las principales razones por las cuales las mujeres estaban sometidas eran la preocupación religiosa, la ignorancia y la absurda educación que se les daba. Sus opiniones sacudieron a las feministas más moderadas del país, cuando en su ponencia La mujer en el porvenir, de este primer Congreso Feminista de Yucatán, de aquel 1916, pues Hermila Galindo argumentó que las mujeres tenían un fuerte impulso sexual. Insistía en que había que entender la naturaleza de su sexualidad y que las escuelas tenían que incluir el estudio del sistema reproductor humano en un curso obligatorio de biología. Volvió a referirse a la relación entre las mujeres y la Iglesia al asegurar que la religión ha querido que la mujer ignore su propia sexualidad para mantenerla en la ignorancia y explotarla. En ese momento, su llamado al reconocimiento y la comprensión de la sexualidad femenina y de la necesidad de una educación sexual en las escuelas públicas recibió poco apoyo. Lo más seguro es que nulo. Sin embargo, en las décadas siguientes, esta necesidad se volvió una parte consistente en las demandas feministas. Durante la presidencia de Cárdenas, la educación sexual se introdujo por primera vez en las escuelas públicas. Es decir, que Hermila Galindo, además de haber sido aliada de Carranza, empezó a colocar el dedo en la llaga y a señalar todo lo que pasaba con la Iglesia Católica. De lo demás dijo, ¿saben qué? Creo que las mujeres tenemos derecho a conocer sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿En qué año Entonces, fue eso? eso está, bueno, ella, ¿cómo? Aprox. No, ella hace esta declaración en el primer Congreso Feminista de Yucatán, en 1916. Wow. Y ya introduce la ley, bueno, ya la educación sexual se introduce en las escuelas públicas en el periodo de Cárdenas, que es entre 1934 y 1940. Wow. Entonces estamos Y pensando, pensar que seguimos exigiendo lo mismo y que sí, todavía siguen sin hacernos caso. Digo, ya colocaron en los libros la parte de los órganos reproductores femeninos y masculinos. Sin embargo, pues toda esta sexualidad integral, todo este autoconocimiento está limitado. sí, Y más, y como bien dice, el tema de la iglesia es pecado. O sea, si tú te tocas, si tú te conoces, si tú te ves, es pecado. es ¿Por qué pecado, va a ser pecado ver mi cuerpo, conocer mi cuerpo? así es, Wow. porque solamente lo puede, o sea, porque lo que subyace es que solamente lo puede poseer un hombre. Y lo puede ver un hombre, que es lo que Así pasa es, normalmente. Hay sí, mujeres que así nunca es, han visto su vulva y el sí, ginecólogo, su pareja, sí, o el enfermero, no sé, o sea, sí. hay miles de hombres alrededor que han visto su vulva, pero ella no Sí, puede. sí, 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 sin duda. Aquí nada más para cerrar, nos sigue hablando sobre Elvira Galindo. Nos dice ella que ella consideraba que la mujer tenía que liberarse de la idea extendida en el sentido de que solo era útil para tener y criar hijos. Había que romper el yugo de la ignorancia que la reducía a ser un ser sin conciencia y sin aspiraciones. Con la educación adecuada, sostenía, las mujeres apreciarían las ventajas de la independencia y la belleza de la verdad. Y entonces nos dice que ella insistió mucho para reformar el Código Civil, en el sentido de que este Código Civil de 1916-17 anulaba los derechos de las mujeres al casarse. Es decir, hasta 1917, siglo pasado, una vez más, las mujeres perdíamos todos nuestros derechos al casarnos, ¿no? Y bueno, efectivamente lo logra porque logra presionar a Carranza para que logra publicar una ley de relaciones familiares en 1917. Y nos dice que esta revisión del Código Civil se
lo consiguió tal cual, finalmente hasta 1926. Entonces, bueno, tenemos algunas, o sea, ella más adelante nos menciona varias, nos da muchos otros nombres de mujeres eh, que participaron públicamente en la Revolución Mexicana. Nos habla también de la soldadera, que por ejemplo nos dice, la soldadera mexicana seguía a su hombre cuando éste dejaba el hogar y se unía a las filas en lucha. Si él moría, ella se convertía en la mujer de otro soldado. Es decir, esa imagen otra vez de las Adelitas en la Revolución Mexicana, en la práctica eran viles objetos de cambio, ¿no? Como si fuera un costal de papas que se trae ahí extendiendo. Entonces, bueno, yo las invito a que puedan revisar algunos de estos datos. Aquí por lo pronto nos dice Ana Macías, las mujeres tuvieron un papel muy importante y variado en la Revolución Mexicana. Su participación en el frente, detrás de las líneas y en favor o en contra de una de las revoluciones sociales más significativas del siglo XX fue muy activa. Sin embargo, con la excepción de ciertas referencias a las soldaderas, la mayoría de los historiadores del periodo no consideran el activo papel que tuvieron algunas como precursoras, periodistas, propagandistas, activistas políticas y soldadas. Los únicos que han prestado atención sería a la forma en la cual la revolución convirtió en víctimas a millones de mujeres, y esos han sido los artistas plásticos y los novelistas. Con la excepción de las publicaciones religiosas, tampoco se ha hecho referencia a las mujeres que se oponían a los aspectos anticlericales de la Revolución Mexicana. Además, hasta la fecha, solo algunos historiadores han apuntado la manera en la cual la revolución actuó como catalizadora del movimiento feminista en el país. Eso es especialmente claro en el caso de Yucatán, en donde se realizarían los dos primeros congresos feministas de la historia mexicana. Y con eso concluye Ana Macías este capítulo 2, en el cual nos deja claro que en estos dos primeros capítulos, Ana Macías nos deja claro que por una parte, el acceso a derechos ha costado mucho, mucho trabajo, mucha participación, mucho estar picando piedra, y que deliberadamente se ha eliminado a las mujeres de la historia de la Revolución Mexicana. Y eso solo por poner un ejemplo. Seguramente, si revisamos otros periodos históricos en México, nos vamos a encontrar con algo muy parecido. Y bueno, en ese sentido yo las invito, igual si pueden revisar la obra de Ana Macías, pero también que podamos como reflexionar ante el hecho de que si no tenemos, si tenemos estos derechos es porque hay otras que han estado luchando constantemente, que no ha sido fácil y que entonces sí nos faltan derechos por los cuales luchar y sobre todo por tener acceso a la plena igualdad. Muchas gracias. Ay, Silvia, muchísimas gracias. De verdad que fue muy rico y muy iluminador para mí, sinceramente. Me encantó porque a veces confundimos el tema del feminismo. Me encantó que lo pudieras abordar. Gracias. A veces hoy en día los medios nos hacen creer que el feminismo pues solamente se centra en pintar, en rayar, en romper, y eso indigna a muchas personas, ¿no? No nada más a mujeres, sino también a la sociedad como tal. Sin embargo, el dar por hecho y el nacer con estos privilegios, pues nos nubla mucho esta visión, ¿no? Y recordemos también que hay muchas mujeres, muchas niñas, muchos adolescentes que no tienen estos derechos, a pesar de que en teoría estén en la Constitución, siguen siendo mercancía que van cambiando mediante pues algún matrimonio que convenga. En cuanto llegue su primer periodo, pues ya está fértil, ya va, adelante, no importa que sea una niña, porque el sangrado no te implica ser una mujer, o sea, esa es una transición, pero hay muchos estados bajo los usos y costumbres, supuestamente, que tienen el derecho al papá, ¿no? De que la niña, en cuanto sangre, la puedo vender, la puedo intercambiar porque pues ya es fértil, ya adelante, a lo que sí, a lo que va. Entonces creo que vale la pena recalcar y reflexionar acerca de todas estas niñas, adolescentes y mujeres que no tienen hoy esos derechos. O sea, que todavía está peor, ¿no? Porque está en la Constitución y no los tienen. O sea, están violentando sus derechos de una forma muy directa.
Sí, o incluso, por ejemplo, en la toma de decisiones al interior de las familias, ¿no? Cuando dices, ah, bueno, por ejemplo, en familias de escasos recursos, ¿no? Si hay recursos solo para que uno estudie y hay un niño y una niña, evidente, o sea, se decide que automáticamente es el varón el que adquiere el derecho de estudiar. ¿Por qué? Porque ella pues se va a casar, es su destino, ¿no? Es su destino casarse, tener hijos, etcétera, y seguir perpetuando como este modelo. Entonces sí, todavía yo creo que todavía falta mucho por caminar, hay mucho por develar y, y eso, creo que afortunadamente nosotras nacimos ya con muchos, con algunos derechos, pero nos toca trabajarle para tener más derechos. O sea, el feminismo no ha sido solo, los feminismos no han sido solamente el tema de la interrupción legal del embarazo. Hay muchos No, temas. Hay muchos, muchos, muchos temas. Ese es uno de ellos. Es uno importante. Hoy en día quizás es uno de los que está un poco más fuerte en la agenda, pero hace siglos, ¿no? Hubo otros temas y que en este momento pues a lo mejor ya no tenemos que reclamar por tener acceso a la universidad porque oficialmente ya lo tenemos, pero sí por prácticas sociales, ¿no? Que sí nos permitan de manera efectiva el acceso a ese derecho.